Los caballeros, sean bienvenidos a Zacatecas, la única ciudad con rostro de cantera. ¿Me dejó de oír? Ahí está. La única ciudad con rostro de cantera y corazón de plata, damas, caballeros. Espero sea de su agrado este recorrido. Yo no me presento ante ustedes, bien podría ser un ángel del Señor mandado para cuidarles, o un demonio del infierno para llevarles a su perdición, damas, caballeros. Quisiera, damas, caballeros, retomar un poquito de la historia de Zacatecas, que es forzoso conocer. Esta ciudad sería fundada un 8 de septiembre del año de 1546. 4 españoles llegarían hasta aquel gran peñón y desde ahí nombrarían esta ciudad como la ciudad de Zacatecas. Zacateltecatl, ciudad en donde abunda el zacate o herbajal. Pero claro, su nombre por cédula real sería mucho más complicado. La muy noble y muy leal ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas, de la provincia de la Nueva Galicia, de la colonia de la Nueva España, en las Indias Orientales, de los territorios de ultramar de su Majestad Católica Felipe II. Amén. Y desde entonces empezarían a escribirse historias, relatos, leyendas que van a llenar toda esta ciudad, la ciudad leyenda o de las leyendas, pues cada calle, cada callejón, plaza, plazuela y grandes edificios tienen algo por contarnos. Por ejemplo, a su lado izquierdo tenemos el hermoso Hotel Casa Santa Lucía, que originalmente, damas, caballeros, era la residencia del comisario de Inquisición. Ahí, muchos se dice, llegaron a entrar para jamás volver a salir, pero ahí también nos visitó durante 2 semanas el padre de la patria, don Miguel Hidalgo, pero sin costillas, solo en la cabeza. Ahí se exhibió después de haber sido fusilado en Chihuahua. Pero bueno, leyendas han pedido, damas, caballeros, no historia, ¿verdad? Y leyendas es lo que les vamos a entregar. Y claro, a mí me gustaría hacer esto de una manera democrática, que ustedes elijan con qué les vamos a atormentar. Les voy a dar 2 elecciones, damas, caballeros, simplemente va a ser lo sencillo: amor y terror. Aunque son prácticamente lo mismo, ¿verdad? Bien dice el matrimonio y mortaja, del cielo nos baja. Vamos a levantar la mano, ¿cuál eligen? Vamos a empezar. ¿Quién quiere la de amor? Solamente tengo una enamorada en mi tranvía, qué triste situación. Digo, oh, comadre, te dejaron sola, ¿eh? ¿Quién prefiere la de terror? Bien, prácticamente me gané. ¿Tú por qué no votaste, compadre? Sí. Terror, ¿eh? Se digan, por eso estamos como estamos. A los que se nos olvida votar, pues luego ahí andamos subiendo a los demás, ¿eh? ¿Dónde queda, compadre? Vamos a empezar entonces con esa leyenda de terror, damas, caballeros. Pero para esta leyenda voy a necesitar de su ayuda. Voy a necesitar que me ayuden a contarla. Es algo bastante sencillo. Ustedes van a quedar encargados de los efectos especiales. Así es que si yo les pido que griten, gritan. Si les pido que brinquen, brincan. Y si les pido que tiren el compañero, lo hacen sin pensarlo de inmediato, ¿eh? Comadre, sobre todo ustedes, que la están dejando solita, aviéntelo al ingrato. Vamos a hacer una pequeña prueba. Todos un grito de terror. Eso, acá mis 2 compadres curados de espantos ni hablan, ¿verdad? Así hasta trae la conciencia, compadre. Vamos, caballeros, entonces vamos a empezar con esa leyenda de terror. La ciudad de Zacatecas tiene muchas historias de este estilo, pero hay una, las damas, caballeros, que es una de las más tradicionales y más famosas. Esta comienza en aquel año de 1800, cuando una terrible epidemia de cólera morbus golpeó esta región. Tanta era la muerte por esa epidemia que en solamente 2 meses más de 15,000 habitantes de esta región perdieron la vida. Era algo verdaderamente tenebroso, yo diría que hasta más que lo que estamos viviendo, ¿verdad? Lentos pero seguros nos vamos cayendo todos. En aquel momento, damas, caballeros, los sacerdotes eran los más requeridos en la ciudad, encargados, claros, de aquel auxilio espiritual. Había muchísimas órdenes: franciscanos, dominicos, jesuitas, agustinos, juaninos, dieguinos y también pues algunas órdenes menores. Sin embargo, la orden más querida eran los jesuitas, aquellos los últimos en llegar, los primeros en irse. Expulsados en 1767, dejaron su templo y su convento en manos de los dominicos. Aquel templo de la Inmaculada Concepción entonces cambió su nombre, su advocación, a Santo Domingo, y ahí entonces se siguió cuidando de la ciudad. Pero también en aquella epidemia ellos sufrían las enfermedades, la mortandad, aunque de una manera diferente. Los barrios más pobres eran los que más sufrían la enfermedad directamente. Algunos de estos fueron literalmente diezmados, como el barrio de San Pedro, el cual fue literalmente aniquilado.
Sobrevivieron apenas un puñado de personas en ese año de 1800, entre ellos un niño de 10 años de edad. Su nombre era Martín Esqueda. El pequeño Martín se encontraba en la total orfandad, perdió padre y madre por aquella terrible enfermedad. Así es que de la noche a la mañana se veía vagando por estas calles solito, buscando moneda, trabajo amigo que le ayudara a sobrevivir. Resolvió su dilema con la inteligencia. Se introdujo en el convento dominico como asistente para después recibir años después las votos sacerdotales. Se le conoció como uno de los sacerdotes más queridos en Zacatecas, ya que no hacía distinción entre ricos o pobres, jóvenes o viejos, hombres o mujeres. Claro, mostraba un especial cariño por las criaturas, ¿verdad? Pero no era nada de Michael Jackson ni del Padre Maciel. Simplemente le recordaban su infancia. Así, él prodigaba amor y la gente le resolvía con la misma moneda, siempre al pendiente de qué era lo que necesitaba. Al ser nombrado encargado de aquel templo, habitaba a un costado del mismo en un cuartucho adaptado para esa situación. Vamos, caballeros, hacia arriba tenemos ahí una bella estampa, el antiguo Hospital Civil de Zacatecas, hoy Instituto de Cultura Ramón López Velarde. Allá se fusilaron a muchas personas después de la toma de Zacatecas, el 23 de junio de 1914, civiles y militares. Inclusive la señorita Cosío Villegas, fundadora de la Cruz Roja Mexicana, estuvo a punto de perecer en ese lugar junto al doctor López de Lara, fundador de la Acción Católica Mexicana. Aquí a su lado derecho tenemos el Museo de Arte Popular más grande de América Latina, el Museo Rafael Coronel. Este es el famoso Museo de las Máscaras. Vengan a visitarlo de ser posible, damas, caballeros, es verdaderamente hermoso. Antiguo convento de San Francisco, primero en la Nueva España, en el norte de la Nueva España. De aquí saldrían esas peregrinaciones a fundar norte y noroccidente. Texas, Nuevo Laredo, las Californias no existirían sin esta pequeña construcción de Zacatecas. Es realmente precioso, sus jardines son espectaculares, no se queden sin visitarlos si tienen la oportunidad. Abren de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde solamente. Bueno, aquel padre Esqueda entonces recorría constantemente las calles de la ciudad. Pero en el año de 1830 todo se volvió otra vez terrible. Otra epidemia golpeó la ciudad, ahora de tifus, algo más parecido a lo que estamos viviendo. Congestión de los pulmones, graves temperaturas, muerte con mucho dolor. Así es que el llanto se volvía a sentir en todos lados. El padre Esqueda otra vez recorría la ciudad de cabo a rabo, ayudando a bien morir a propios y extraños. Siempre en su pequeño ventanal colgaba una linternilla para señalar si aún podían llegar a pedirle algún favor, alguna confesión, lo que fuera, inclusive pues solamente por echar el chisme, ¿verdad?, el chal. Sin embargo, si la linternilla estaba apagada, nadie le debería de molestar. El mes de octubre fue el más terrible por esta situación, pero sobre todo el último día de ese mes. Aquel día, damas, caballeros, desde muy temprano en la mañana, estuvo recorriendo la ciudad. Entraba de una casa y se salía de una casa, entraba a la siguiente y así todo el día estuvo ayudando a muchas personas a fallecer con caridad. Tanto fue su trabajo que se pudo retirar a descansar hasta las 10 de la noche. Apenas recargó su cabeza en el almohadón, se empezaron a escuchar sus fuertes ronquidos. Traigo asmáticos aquí. Bien, va de nuevo. Se escucharon sus fuertes ronquidos. Ándele, acá mi comadre está rechinó. Vamos, caballeros, a su lado izquierdo vamos a ver este pequeño edificio en color salmón. Es aquí donde habitó y murió una leyenda viviente de nuestro México, Ángeles Ramos Aguilar, mejor conocida como Juana Gallo. Juana Gallo sí existió, pero ella no participó en la Revolución Mexicana. Ella participó más bien en la Guerra Cristera, consiguiendo municiones, armas para los rebeldes del noroccidente de Jalisco y sur de Zacatecas. La señorita fue bautizada con ese apodo a sus 11 años de edad, cuando en defensa propia le reventó la nariz a un crío. Y claro, el señor Pánfilo Narváez, cura del Templo de Jesús, le dijo: cálmate, Juana, que pareces gallo. Juana, el nombre más común, gallo por pleitera. Sin embargo, se llevó su apodo a la tumba, aunque lo aborrecía. Nadie tenía permitido decirle de esa manera más que el señor Narváez, que la bautizó sin querer. Si alguien por la calle le decía: ¿qué ole, Juana Gallo?, ella contestaba: en tu madre me monto a caballo. Una mujer con un lenguaje florido, bastante singular, pero que además se dio mucho a la bebida. Sí, le entraba duro a la botella. Ella nos enseñó a ser felices también con el alcohol, Ella nos enseñó que para todo mal un buen mezcal, para todo bien pues también, y para el mal sin remedio, pues la de 1,5 litros. Moriría a sus 86 años de edad, víctima de cirrosis hepática. Sí, el alcohol conserva, pero no parejo. Bueno,
El sacerdote entonces ya se encontraba descansando cuando alguien llamó a su puerta. Él se levantó de aquel sitio, de su camastro, y se asomó por el ventanal. Frente a él una figura siniestra, una mujer totalmente cubierta de pies a cabeza. Solamente se veía el brillo de sus ojos. Para que tengan una idea aproximada de cómo se veía aquella mujer, ahí tenemos a nuestra comadre en la parte de atrás. Simplemente aquel sacerdote le preguntó qué es lo que requería esa noche, y aquella mujer respondió de inmediato con una especie de alarido: padre, córrale que mi esposo se está muriendo, necesita la confesión, ándele padre, que esto es una emergencia. El sacerdote no lo pensó dos veces, de inmediato se vistió, tomó una pequeña valija de mano y empezó a acompañar a aquella mujer por las calles de Zacatecas. Iban recorriendo calle por calle, pero el sacerdote iba temeroso. Todo estaba en oscuridad, en tinieblas, y solamente recibía la luz de la linternilla que aquella mujer llevaba en las manos. Él no había tomado la precaución de llevar una propia. Así, atravesaron la ciudad, dirigiéndose sin una sola palabra en todo el trayecto. La mujer indicaba el camino con la mano de cuerpo completo. Él sentía que era una falta de respeto, pero tragándose su orgullo, continuó su andar. Así arribaron al barrio que se encontraba más al sur de la ciudad, aquel en donde había perdido a sus padres, el barrio de San Pedro. A cada esquina veía las sombras que se transformaban, eran figuras siniestras que le exaltaban el corazón, pero estaba decidido a cumplir con su tarea. La mujer rodeó la vieja plaza de todos, se introdujo en un callejón estrecho y oscuro, y de entre su ropa sacó una llave gruesa tosca y oxidada, que insertó en el aldabón de una casa de apenas un piso. Al ser girada aquella llave, se escuchó un terrible rechinido. Eso, ahí se oyó bien. La puerta se abrió, le indicó al sacerdote que entrara y él así lo hizo. Pero cuando volteó hacia atrás para pedir mayor indicación de dónde estaba aquel moribundo por el cual le habían solicitado, la mujer no estaba más, había desaparecido. Asustado, cerró la puerta a sus espaldas y comenzó a caminar a tientas por un espacio muy reducido, en total tiniebla. Fue dando golpes contra muebles gruesos y pesados, contra las paredes, contra puertas fuertemente trancadas, hasta que se acostumbró a la oscuridad de ese sitio y vio que al fondo había una lucecita muy tenue y bailarina. Llegó así hasta la última habitación, mal iluminada por una triste vela de cebo a punto de apagarse. Al suelo, un petate con un cuerpo encima y a un costado un banco de 3 patas, como todo mobiliario. El ambiente era verdaderamente empobrecido en ese lugar, tanto que le empezó a causar molestia escozor al sacerdote. Estaba acostumbrado a convivir con gente humilde, pero aquel espacio no era ni siquiera digno de la vivienda humana. Llegó hasta el banco y de su pequeña valija sacó una estola que colocó en su cuello, sacó un rosario y empezó a hacer oración. Después de unos minutos, simplemente le dijo a aquel hombre: hijo mío, haz un examen de conciencia y por el bien de tu alma, dime todos tus pecados. Y aquel hombre empezó a confesar todos y cada uno. No sé. ¿Le miento a mi mujer? Ah, mentira, sí, es peligroso, Mentir es pecado, ¿qué más? ¿Cuál es el pecado del día? No sé, comerme 20 tostadas, ¿no? La gula es pecado, sí. Y luego me pasas la receta, porque nadie aguanta 20 tostadas, compadre. Sí, a ver, ¿qué más? El más terrible de toda tu vida. ¿Casarme? Híjole, se me hace que alguien va a dormir frío esta noche. Se me hace que le vamos dando la absolución de sus pecados también aquí a este ingrato, ¿verdad? Compadre, el matrimonio no es un castigo. El castigo sería para ella, más bien. ¿Sí? Damas, caballeros, a su lado derecho, hacia adelante, tenemos el hermoso templo de Santo Domingo, precisamente de donde surge esta leyenda. Si se fijan, tenemos esta rampita que llega a ese pequeño cuarto que parece pegado a la fuerza del edificio. Es ahí precisamente donde surge esta historia. Es ahí donde habitaban los sacerdotes encargados de la iglesia. El templo de Santo Domingo fue levantado en apenas 30 años. Al interior vamos a encontrar 8 retablos bañados en oro de 18 quilates.
recientemente restaurado. Es verdaderamente precioso, no se vayan sin conocerlo. Muchos dicen que las almas de buen corazón, las almas puras, pueden ver cómo de ese balcón se asoma un sacerdote en los meses de octubre. Lo bueno es que ahora viene pura alma pecadora aquí conmigo, ¿verdad? Al fondo de la plazuela, el antiguo templo del antiguo convento de San Luis Gonzaga, que después fue de la orden dominica, después cárcel pública y finalmente se convirtió en el Museo Pedro Coronel. Cada ventanita que ustedes ven era una celda y ahora encontramos ahí repartida una gran colección de arte de todo el planeta. Encontramos desde un sarcófago egipcio, esculturas de Grecia, Roma, Nepal, el Tíbet, China, la India, toda Europa, América Latina, incluido el norte del continente, arte moderno y contemporáneo como Chagall, Miró, Goya, Goitia, Picasso, Rembrandt, Vasarely, Kandinsky y muchos más. Es el museo más grande de Zacatecas después de la Pinacoteca Virreinal en la Villa de Guadalupe, cercana a media hora de nosotros, el Museo Virreinal del Convento de San Francisco. No se vayan sin conocerlos, son verdaderamente preciosos estos sitios. Pues bueno, el sacerdote entonces escuchó aquella larga lista de pecados. Un aplauso a mi compadre, ya vamos a dejarlo en paz porque ya aquí la mujer le va a dar un terrible castigo al regresar a casa, ¿verdad? Escuchó aquella larga lista de pecados que terminó en llanto, en sollozos sinceros, por lo cual le dio la extrema unción y claro, la absolución de sus pecados. Pero se quedó a acompañarlo, mientras aquel pues terminaba de estirar la pata. Pensó que no se iba a tardar mucho en llegar a aquello, pero el tiempo seguía avanzando y nada de que aquel del petate se moría. El ambiente tan empobrecido le empezó a resultar ya fastidioso, molesto en extremo, hasta el punto que ya solamente pensaba cómo salir de aquel lugar. Se acordó que a la mañana siguiente tenía misa temprano y pescado de esa idea simplemente se despidió y salió a toda prisa rumbo a su templo en donde durmió plácidamente el resto de la noche. A la mañana siguiente se encontraba con que en su valija le faltaban dos cosas: la estola y el rosario. Aquel rosario era la única prenda que le había logrado heredar su madre antes de fallecer. Ni siquiera tuvo tiempo de despedirse de aquella mujer, así es que aquel rosario era el único recuerdo que tenía de sus padres. Le dio entonces instrucciones a su sacristán para que fuera a recuperar aquellas pertenencias. Aquel hombre salió de inmediato a cumplir con esa misión, pero al poco tiempo regresó diciéndole: discúlpeme, padre, pero la casa que me indicó está abandonada y parece llevar largo tiempo así. No he podido recuperar sus cosas porque aquella casa no está habitada. El sacerdote pensó que aquel caballero no había hecho su trabajo, así es que simplemente le recriminó como no quería hacer su labor. A su lado izquierdo, damas caballeros, muy importante, ahí tenemos el hermoso templo de San Agustín. Ese templo, damas caballeros, fue tomado en demanda legal después de la Guerra de Reforma por los presbiterianos de Estados Unidos, que derribaron su fachada principal. Se dice que era más hermoso que la Catedral Basílica Zacatecana. Aquí también a su lado izquierdo, en blanco pero bien iluminado, es una réplica del Palacio de la Caja, dinamitado durante la toma de Zacatecas, hoy con otras funciones. Yo les quiero pedir un gran favor, todos y cada uno de ustedes, persínense rápidamente para evitar la maldición que de aquí emana todos los días. Todos persínense, es por su seguridad, compadre, presíntate. Córreles por tu seguridad. Bueno, tú te arriesgas, Vamos, caballeros, esto no es una iglesia, no es un templo, aunque así lo parezca, es el Congreso del Estado. La protección es para nosotros, claro está. Bueno, el sacerdote entonces no tuvo más opción. Esperó todo el día a terminar los oficios y cuando el reloj de catedral marcaba las 10 de la noche, reintegró su camino por estas mismas calles. Ahora sí, con una pequeña linterna entre sus manos, siguió el mismo camino que siguió con aquella extraña mujer de la noche anterior. Volvió a atravesar Calpulalpan, volvió a llegar hasta San Pedro y encontró aquella casucha y efectivamente lo que decía su sacristán era cierto. La casa estaba vacía. En la puerta había un fuerte candado y las ventanas cubiertas totalmente por la suciedad. No permitían ni siquiera ver al interior. No tenía sentido quedarse en ese sitio. Empezó a pensar que probablemente todo aquello había sido un sueño vívido, y que él precisamente lo había relacionado con su vida cotidiana. Cuando se reintegraba regreso a su templo, al girar en una esquina, alguien llamó su atención. Un hombre con una lanza en la mano le decía: ¿quién es usted y qué busca en este lugar a estas horas? Identifíquese de inmediato. Recuperándose del susto inicial, el sacerdote le contó a aquel vigilante, a aquel militar, cómo había estado en esa casa con aquel moribundo, ante lo cual el vigilante soltó una sonora carcajada burlesca, para después decirle: padre, lo que me está diciendo es imposible. Estos barrios no han sido habitados en los últimos 30 años, nadie vive aquí. Seguramente lo soñó, se está volviendo loco, padre Esqueda, o algo le pasa.
El sacerdote, molesto por aquello, recriminó a aquel soldado. Él era un siervo de Dios, no mentía, estaba seguro de eso. Pero otra vez tenía esa sensación de que era como un sueño solamente. Insistió tanto hasta que aquel soldado de un solo golpe reventó el candado, empujó la puerta que volvió a rechinar. Eso. Se abrió aquella puerta y le dijo: entre pues, entre y busque lo que tenga que buscar. Pero acuérdese que el que busca siempre algo va a encontrar. Pensaba en esas palabras cuando al ingresar en aquel lugar se dio cuenta de que todo era abismalmente diferente. Parecía no ser el mismo sitio en el cual había estado. Ya no estaba ninguno de los muebles con los cuales había chocado la noche anterior. Todas las puertas abiertas, todos los cuartos totalmente vacíos. Lo único constante era una terrible capa de polvo en el suelo, gruesísima, de años de acumulación de esa suciedad. Solamente se veían las marcas dejadas por ratas y ratones que corrían en libertad. Llegó hasta la última habitación para darse cuenta que parte del techo se había venido abajo y más allá de las rocas caídas se veía la marca de un petate. En la pared, colgando de una estaca, le estaban esperando su estola y su rosario. No había sido un sueño, se había estado en ese lugar, pero cuando se acercó a tomar sus pertenencias, se dio cuenta de que estaban terriblemente enmohecidas y cubiertas de gruesas telarañas. Damas, caballeros, el barrio de Calpulalpan a su lado derecho lo tuvo que atravesar este sacerdote. Imaginen lo que sería atravesar esas callejuelas en total oscuridad. Ahora una de las tantas rutas que siguen las famosas callejoneadas, la fiesta de la amistad. Al ritmo de la tambora, con mezcal en mano, nos vamos a echar bailongo por todos los lados de esta ciudad. Así bueno, tomó sus pertenencias. Se dio cuenta de que estaban enmohecidas y cubiertas de gruesas telarañas, como si llevaran más de una noche. Pero ya había completado su misión, así es que regresó hacia la puerta por la cual había ingresado. Empezó a notar que detrás de la puerta había una especie de marco oculto por el polvo del tiempo. Llegó hasta aquel objeto y se dio cuenta de que era una fotografía oculta por el polvo, por la suciedad. Empezó a recorrer con su mano ese objeto para verlo claramente. Y entonces algo tan oscuro y terrible salió a sus ojos que le hizo dar un grito de terror. Ahí sí me quedaron mal todas, ¿eh? Les voy a ayudar, les voy a dar una motivación, damas, caballeros. Al que no grite, como si verdad estuviera asustado, ustedes también participan, compadres, ¿eh? Al que no grite de a de veras, le va a caer una maldición, no la zacatecana. Otro año de pandemia y encierro incluido. Estoy seguro que ya nadie quiere esa maldición. ¡Un grito de terror! Eso. El sacerdote entonces salió disparado como alma que se lleva el diablo por las calles de la ciudad. Nadie le detuvo. Llegó hasta su templo y en su cuarto se encerró a llave por los siguientes 7 días. Cuando volvía a salir de aquella habitación, la gente se preguntaba ¿qué le habrá pasado al padre Esqueda que ha cambiado tan drásticamente? Y es que ya no era ni siquiera sombra de lo que días atrás había sido. Ya no era ese hombre fuerte que recorría la ciudad constantemente. Ahora era un hombre sumamente delgado, prácticamente en los huesos, encorvado sobre sí, con el rostro marcado por el dolor, el llanto y la miseria, y el cabello totalmente teñido de blanco, como si hubiera brincado de los 40 a los 100 años en un abrir y cerrar de ojos. Nadie tuvo la respuesta, ya que a los pocos días el sacerdote falleció, llevándose su conocimiento a la tumba. Algunos días después, otro sacerdote fue nombrado, precisamente encargado de ese templo, y por fuerza tenía que llegar a esa habitación. Y ahí, removiendo los papeles que estaban amontonados, fue a descubrir un diario de campo, en donde descubrió que el padre Esqueda había dejado testimonio de cada día de su vida en esta ciudad. Con lujo de detalle contaba lo que pasaba en su persona y en la ciudad. Y al final dejó escrito esta historia de cómo una noche tuvo que ir a San Pedro al final de esta loma, cómo al día siguiente volvió para encontrar un susto mortal. Y él mismo sabía lo que le deparaba el destino. Él dijo: maldito he quedado, de eso muy seguro estoy. No me percaté por la pobreza del lugar que me resultaba insoportable, que aquel espacio me era conocido. Al día siguiente que encontré aquella fotografía me di cuenta de mi error, un error que me ha costado una descarga eterna de mi alma en este lugar. Aquel hombre del petate era una prueba de fe y paciencia, de amor al prójimo. Claramente yo no lo reconocí, pero después al encontrar esa fotografía me di cuenta que ese hombre del petate era mi difunto padre muerto ya.
regresé a la casa que me vio nacer. Y lamentablemente lo dejé a morir totalmente solo. Lo abandoné, pese al juramento que había hecho en mi tierna edad. Vamos, caballeros, a su lado izquierdo, el monumento ecuestre al general Jesús González Ortega, héroe de la guerra de reforma a la invasión francesa en nuestro país, el más liberal de los liberales. Damas, caballeros, este caballero venció a las últimas tropas francesas allá en Calpulalpan, en el Estado de México, y con eso terminó la intervención francesa en nuestro país. Así Porfirio Díaz Mori pudo reconquistar la Ciudad de México con facilidad. Esto es el Jardín Enrique Estrada o Parque Sierra de Álica, también conocido como el Parque del Caballito, o por las noches, el Jardín de San Andrés, donde entran dos y salen tres. Y vean esa hermosa postal allá de frente, damas, caballeros. El templo más joven de Zacatecas, uno de los más bonitos, he de decir. El templo de Nuestra Señora de Fátima, el único en toda la región, con una arquitectura neogótica. Su arquitectura hermosa está adornada por esa cantera, que no es la tradicional rosada zacatecana, es una cantera anaranjada llamada Sangre de Pichón. Es una réplica exacta del templo de Fátima de Portugal. Vayan a visitarlo, es verdaderamente precioso de día y de noche, nos regala postales excelentes, fabulosas, es muy hermoso, sobre todo sus vitrales que cuentan la historia de las apariciones de Fátima en Portugal y de Guadalupe aquí en México. A su lado derecho, la antigua residencia de un servidor público. La antigua casa de gobernadores, damas, caballeros, hoy Museo Francisco Goitia, es una réplica pequeña del Palacio de Versalles. Al interior encontramos todo decorado con mármol de Carrara y sus jardines hermosos son una representación del escudo de armas del estado de Zacatecas. Aquí encontraremos ahora solamente la plástica de zacatecanos, artistas reconocidos como Francisco Goitia, Manuel Felguérez, Pedro y Rafael Coronel, José Curibreña, Ismael Guardado, Salvador Nava y muchos más. Verdaderamente precioso, tiene una capilla privada verdaderamente preciosa y bueno, no hay nada de pérdida en visitarlo, también de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde. Ahora tiene una exposición bastante interesante. Con su pequeño teléfono, con su teléfono inteligente, pueden escanear un pequeño código que se encuentra a un costado de cada cuadro y este los va a llevar a Spotify y ahí podrán escuchar una canción relacionada con lo que aquí van a ver. Una experiencia audiovisual verdaderamente innovadora. Qué bonito el paisaje aquí, ¿verdad? Pues bueno, el sacerdote entonces sabía lo que le deparaba el destino, sabía lo que había hecho y el error cometido. Aunque al poco tiempo falleció, la gente jamás conoció esta historia hasta que se encontró ese diario. Y él, damas, caballeros, apenas empezaba a sufrir los estragos de esa decisión tomada esa noche de octubre. Desde entonces se conoció su historia, pero esta se hizo más famosa tiempo después, cuando la gente empezó a jurar que en aquel mes de octubre, en el último día, ahí justo en las 12 de la noche, cuando se rompe el velo de las ánimas, y vivos y muertos deambulan como iguales en esta ciudad, de aquel templo se suele ver una figura delgada y envuelta en hábitos de dominico que a paso lento recorre la ciudad. El padre Esquedo, damas, caballeros, sigue penando entre estas calles debido a esa, la confesión de ultratumba. Tan tan. Bien, muchas gracias. ¿Qué les pareció la historia? ¿Sí les gustó? Bueno, ahora les dejo una pequeña tarea, damas, caballeros. Al regresar a sus hogares van a buscar aquella película. Una película oscura, tenebrosa, pero créanme, la van a disfrutar. No pudo ser llevada a la pantalla grande más que por el gran y enorme genio de Ignacio López Tarso. Aquel caballero se fascinó por esta historia y la llevó a la pantalla grande mezclando con una leyenda del Estado de México y una del Estado de Michoacán. La mayor parte está basada en esta leyenda zacatecana. Su misión es ver esa película, identificar las partes que ahí quedaron plasmadas de esta historia que acaban de escuchar. La leyenda coloquialmente se conoce como la confesión de ultratumba, pero gracias al genio de López Tarso, que hizo la adaptación, dirección y actuación de aquella película, la encontrarán con el nombre de El Escapulario. Bastante bonita, hay que buscarla, créanme, la van a disfrutar bastante. Frente a ustedes, precisamente, damas, caballeros, ahí tenemos los antiguos barrios de San Pedro, ahora llamados de San... se me fue el nombre. Bueno, ahorita me acuerdo. Los caballeros,
Ahí frente a ustedes también ven el antiguo acueducto del Cubo. Ese medía 4,5 kilómetros originalmente, pero ahora ya son solo 400 metros como un monumento más. Era el encargado de llevar el agua limpia hasta el centro de la ciudad, a la fuente de la Villarreal. Acueducto, agua, fuente y jardines fueron regalados a Zacatecas por la mujer más poderosa de la América hispana, que también soltó gran cantidad de dinero para embellecer la catedral basílica. Sin su presencia, sin su dinero, no podrían conocer ese barroco exuberante labrado al frente de la catedral. Joya del barroco internacional, portada de ese estilo en todo el planeta. Esto no será posible, claro, sin el dinero de esta mujer, Ana María de la Campa y Cos, condesa de San Mateo de Valparaíso, el Real de Berros y Villarreal. Una mujer que entre sus pocas posesiones tenía 14 minas de plata y 4 haciendas ganaderas. Después del acueducto van a ver precisamente el Hotel Quinta Real Zacatecas, antigua plaza de toros de San Pedro. Aquí a su lado derecho, si observan rápidamente, vemos esa escultura de un indígena. Eso, damas caballeros, es Diego el Zacateco o Francisco Tenamaxle, el líder de la rebelión cascana de los chichimecas, que se enfrentó a sangre y fuego a los españoles, terminando con la muerte de Diego de Alvarado. Francisco Tenamaxle es el primer defensor de los derechos humanos en todo el planeta, en todo el mundo, y bueno, lamentablemente él falleció camino a España. Aquí, bueno, tenemos la plaza de Toros de San Pedro. Lo que logran ver allá como habitaciones eran antiguamente los palcos. Nada se derrumbó, todo se aprovechó tal y como estaba construido. De hecho, hacia la derecha, hacia abajo, pueden ver parte de esa arquitectura todavía existente. El Hotel Quinta Real Zacatecas ha recibido premios internacionales por su arquitectura, por su belleza, que le ha vuelto un hotel de 5 estrellas y un diamante, un hotel de alto turismo internacional, que para nosotros sigue siendo el Hotel de Paso. Sí, es que cuando dicen la tarifa, Paso, vamos otro más barato. 4,500 por noche, habitación sencilla, bastante costoso, pero créanme, vale cada centavo. Pues bueno, ahora vámonos con una historia de amor, ¿les parece? Sí. Sí, ¿cuántas parejas traemos el día de hoy? Aquí mi compadre que próximamente va a morir, ¿verdad? Aquí con allá, ¿cuántas parejas traemos? Levante la mano. Una. ¿Son pareja? Sí. Levante la mano, no se nieguen como San Pedro. 2, 3. Bien, 3 parejas, 4 parejas, damas, caballeros. Próximamente solo 3, compadre, ni modo. 4 parejas que, bueno, voy a poner a reto, o les voy a poner a que reten su destino juntos, damas, caballeros. Van a salir con esta leyenda a cumplir una tradición que tiene que ver con el amor de pareja precisamente. Una leyenda del siglo XIX a inicios, cuando nuestro país todavía se debatía entre esa nueva orden de gobierno, si se volvía imperio, si se volvía república, o si inventaban algún nuevo término para todo este tipo de la gobernación. Pero bueno, en aquellos años existía en el centro de la ciudad un edificio muy grande y hermoso que ahora conocerán como el Portal de Rosales, una serie de arcos en donde alrededor van a encontrar muchísimos negocios. En la parte alta de ese lugar habitaba la familia Gordoa, la más rica de Zacatecas. El señor Gordoa era un hombre de negocios que tenía pues dinero en todas partes del planeta, sobre todo en Europa. Así es que constantemente recorría los océanos y regresaba trayéndole un recuerdo de aquellos largos viajes, un recuerdo a la luz de sus ojos a su única hija, una señorita de nombre Oralia. Oralia era una niña de muy buen corazón, aunque fue educada de una manera un tanto más liberal que conservadora. Siempre buscaba cómo ayudar al prójimo desde su más tierna infancia. Pero entonces, un día su padre regresó y en lugar de regalarle una muñeca, un vestido, le regaló una maceta. Una pequeña maceta de donde apenas se observaban 2 pequeños tallos verdes. Ella plantó con esa inocencia, con ese buen corazón, aquella maceta justo enfrente de su casa y empezó a cuidarla todos los días. Un pequeño llamado Juan le llevaba el agua necesaria, un humilde aguador. Juanito era de la clase más humilde de Zacatecas. No tenía más pretensión en este mundo más que ser feliz, y encontró esa felicidad con aquella niña de su propiedad. Tremendamente rica ella, él tremendamente pobre. No podían pues pensar de otra manera, no podía haber una unión de otro tipo entre ellos dos. Como buenos amigos se trataron con respeto siempre. Pero así, juntos vieron crecer aquella planta que se volvió un árbol grande, frondoso, verdaderamente precioso, que ocupaba prácticamente la mitad de la plazuela que ahora conocemos como de Miguel Auza o de San Agustín.
Aquel árbol por las noches soltaba un delicioso y delicado aroma muy parecido al de la vainilla, verdaderamente delicioso. Y por las mañanas se veía ahí la alegría a su alrededor cuando los niños podían ir a tomar sus frutos, no para comerlos ya que eran tóxicos, sino para utilizarlos como proyectiles. Era una especie de uva muy carnosa y dura. Así que bueno, ese árbol generó de todo tipo de alegría. La señorita, claro está, se convirtió en una mujer hermosa y reconocida por todo su poder y su dinero. Para ayudar a su amigo, le enseñó las primeras letras, los números, para que cambiara su destino. Y él seguía cumpliendo con su misión todos los días. Con sus brazos poderosos, cazaba grandes cántaros de agua que llevaba por toda la ciudad. Pero al final siempre llegaba a la casa de los Gordoa. A las 6 en punto de la tarde siempre estaba ahí para no perder la cita con su amiga y platicar de todo lo que pasaba en la ciudad. Los chismes de las clases altas, los de las clases bajas, siempre ahí estaban conversando uno con el otro. Y aquel árbol parecía acompañarles con sus pláticas, era como si bailara ante la voz de aquellos dos. Pero una tarde todas estas calles, damas, caballeros, se vieron inundadas de soldados. Se llevaba a cabo la intervención francesa de México. Podrán imaginar cómo a muchas señoritas les brincó el corazón y les iluminaron los ojos aquellos suavos, ¿verdad? Muy diferentes del mexicano. Altos, rubios, de ojo claro, buen bigote, algunos de ellos muy adinerados. Aguas, porque a mi comadre le brillaron los ojitos. Casi dijo, Chamiro, me lo llevo. Pero bueno, así pues, todas las señoritas de Zacatecas estaban fascinadas por aquellos extranjeros, pero la señorita Gordoa los veía como Dios a los conejos, chiquitos y orejones. No le importaban aquellos, no le importaba el tema del amor. Ella era feliz haciendo labores de caridad, ayudando a los huérfanos, a las viudas de la guerra, y claro, está en el hospital. Pero entre aquellos franceses venía un hombre muy especial también. Siempre bien vestido, bien peinado, de modales pulcros y irreprochable su conducta, de nombre Philippe. Felipe, a fin de cuentas. Justo a su lado izquierdo, damas, caballeros, a la parte alta, las antiguas casas de la familia Gordoa, Enríquez y Cesati, los más poderosos de Zacatecas todavía hasta el siglo XX. Así bueno, aquel francés venía para inyectar dinero, buscar la fortuna en las minas de plata de Zacatecas, que ya se reconocían en todo el mundo por su vasta producción. Pero para eso tendría que entrevistarse con el señor Gordoa. Lo primero que vio antes de llegar con aquel fue la señorita Oralia de esta dama, que enamorado la pidió en matrimonio. Así pues, el señor Gordoa simplemente le dijo: dentro de un mes tendrás tu respuesta, ya que yo no te la puedo dar. A su lado izquierdo el hermoso templo de San Agustín, damas, caballeros, y a la izquierda precisamente la plazuela a la cual me estoy refiriendo. Así se le dijo a Oralia que tenía que tomar esa decisión. Ella dejó pasar unos días para no sentirse presionada, pero después empezó a sentir esa presión en su corazón. Tenía que hacer esa decisión, la más importante de su vida. A la segunda semana todo se empezó a acumular. Más dolor que tensión sentía, pues Juanito dejó de ir a visitarla. No sabía qué había pasado con él, era como si la tierra lo hubiera devorado. Así, ella investigaba, preguntaba por todos lados, pero nada escuchaba. A final de cuentas, se sintió abandonada. Empezó a pensar entonces en su futuro. Aquel francés, bien que era un buen partido, era bastante guapo y adinerado, su futuro estaba resuelto, pero algo extraño había en ese caballero. Así, siguieron hablando constantemente debajo de aquel árbol, damas, caballeros, hasta que llegó el último día, cuando ella tenía que entregar ya esa decisión. Si no, su padre la tomaría por ella. Se dice que a las 6 de la tarde, Philippe llegó hasta ella, y entonces le preguntó por aquellos temas del amor. El árbol empezó a soltar su delicioso aroma, pero entre aquella plática, Oralia no pensaba más que en Juanito, en su ausencia. Se dice que el árbol quedó totalmente inmóvil cuando el reloj marcó las 7 en punto. Entonces una sola florecita cayó girando directo al regazo de la señorita. Ella la tomó entre sus manos, la llevó a su pecho y le pidió consejo a aquel árbol. Y entonces le dijo al francés: no me caso con usted. Solamente voy a interrumpir su felicidad, pues yo a usted no lo amo y jamás lo amaré. El francés se fue con el corazón destrozado, y ella también quedó ahí sumida en llanto, pues no sabía si era lo correcto lo que acababa de hacer. De pronto, por el lado de la parroquia de San Agustín, apareció una figura masculina, pero era un hombre muy bien vestido, muy galante.
Ella pensó simplemente en Juanito, en su ropa rasgada, en sus cántaros al hombro, y cayó de nuevo en el llanto. Pero aquella figura tan arreglada llegó hasta unos pasos de la señorita. Cuando ella levantó la mirada, vio que aquel tan elegante era Juanito en persona. Algo había pasado con aquel caballero, ya no era ni siquiera la misma persona, no lo podía reconocer, era verdaderamente galante y guapo. Ella no le dejó decir absolutamente nada. De inmediato brincó, le llenó la cara de besos y regalándole aquella pequeña flor que cayó del árbol, le dijo: no me importa tu dinero, me importa tu corazón, y yo quiero pasar el resto de mis días a tu lado. Me he dado cuenta de que siempre te he amado y siempre te amaré. Juanito entonces le confesó que también desde niño se había enamorado de ella, siempre la llevaba en su corazón y por eso nunca faltaba su cita para llevarle el agua y estar con ella ahí debajo de ese árbol. Se dieron cuenta de que estaban destinados el uno para el otro y aquel árbol tuvo que intervenir para que ella no se fuera con aquel francés. Juanito no había desaparecido, se había ido a trabajar a la mina de Quebradilla, que hoy conocerán como mina del Edén, a golpear la roca con la intención de encontrar la riqueza, el dinero que le ayudara a salir de esa pobreza en la cual se encontraba. Afortunadamente descubrió una gran veta de plata, que bien no le quitó todo el problema de encima, sí que recibió una fuerte recompensa por su hallazgo. Pero el dueño de la mina también le dio un consejo muy importante. Le dijo: Juanito, siempre has hecho lo mejor por las demás personas y te has olvidado de ti mismo. Y si ahora no escuchas a tu corazón, se puede ir el amor de tu vida. ¿Sabes a lo que me estoy refiriendo, hijo mío? Así es que apúrate. No quieres que esto te suceda. Puede ser la última oportunidad de tu vida. Entendió aquel consejo y de inmediato salió a bañarse, a comprarse ese traje elegante y un anillo engarzado con una piedra preciosa. Todavía albergaba la esperanza de que Oralia no se hubiera comprometido con aquel francés tan guapo, tan elegante y tan adinerado. Afortunadamente aquel árbol hizo su magia. Un consejo divino le dio a la señorita que no se casó con aquel francés. Pero cuando Juanito se hincó para pedirle matrimonio tal como se debería en esas circunstancias, el señor Córdoba, que veía todo desde su balcón, soltó una sonora carcajada, pues él sabía lo que esos corazones jóvenes albergaban. Sabía que siempre se habían amado. Él era el dueño de la mina de Quebradilla. Él sabía que Juanito era el indicado para cuidar a su hija. Siempre la respetaría, siempre la cuidaría y claro, la trataría con amor. Así fue. Desde entonces tomaron la tradición de sentarse a las 6 de la tarde debajo del árbol. Cuando el reloj marcaba las 7 en punto, se daban un besito enamorados y aquel árbol soltaba un gran tapete de flores blancas a su alrededor, como si fuera cómplice todavía de aquel enamoramiento. Se dice que ella murió a sus 89 años de edad y Juanito, siempre enamorado de Oralia, a los pocos días le siguió a la tumba. Los zacatecanos tomamos esta tradición como propia y la hemos llevado a cabo año tras año. Cada vez que encontramos al amor de nuestra vida o pensamos que lo hemos encontrado, vamos hasta aquella plazuela. Aunque lamentablemente aquel árbol no existe más, aún su recuerdo permanece, su aroma todavía se puede percibir en el ambiente, sobre todo cuando una pareja joven se da un beso en ese lugar. Yo les invito a que pongan a prueba su destino. Los que vienen con pareja vayan a aquella plazuela, dense un besito enamorado, sincero, que venga del corazón, y así saldrán de dudas si están con el amor de su vida o si es algo pasajero. Los que vienen solteros, no se preocupen, sigan la tradición, también es importante. Consíganse un zacatecano, una zacatecana que les ayude en este menester. Si no se casan, por lo menos una buena besuqueada así que se van a llevar. Los caballeros, desde entonces muchas parejas se han unido en esa plazuela. El árbol murió en el año de 1992 por una helada que le quemó hasta sus raíces. No fue solo una pérdida para Zacatecas, sino para todo el continente americano. Aquel árbol no era oriundo de Zacatecas. Ahora solo existen 8 individuos, está en peligro de extinción. Solamente están en la región de Estambul, de donde son originarios. Así es que bueno, ahí tienen el recuerdo de este árbol, damas, caballeros. Pero desde entonces aquella plazuela ha tenido muchos nombres: de Miguel Lauza, del Obispado, de San Agustín. Pero entre las parejas de Zacatecas siempre se va a conservar el nombre de esta leyenda, la del árbol del amor.